¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, bienvenidos una noche de martes más a La Quinta Esquina. Es La Quinta Esquina en la que un personaje público relacionado con Valladolid se somete a las preguntas de los periodistas de 3 medios de comunicación, y por eso me acompañan ahora mismo ya María Romero Mayor, redactora jefe del Mundo. Hola, Diario de Valladolid del Mundo, buenas noches. Y Elena Rodríguez, jefa también de informativos de Castilla y Leones Radio. Muy buenas noches. Hoy quien nos acompaña es Mario Bedera, es diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados y ha venido para hablar de todas las cuestiones que están ahora mismo de actualidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Bedera, lo primero que queremos hacer es lanzarle una pregunta breve, a modo de cebo, para que vayan pensando ya los telespectadores. Sería, en el trabajo que se realiza en Madrid, ¿cuál es la mayor urgencia que entiende usted que tiene ahora mismo o que puede llevar usted como vallisoletano de Valladolid? Bueno, yo como trabajo fundamentalmente en el ámbito de la educación, yo diría que lo más urgente ahora mismo es garantizar el acceso a la educación pública y concretamente a la universidad, porque la subida de tasas y la bajada de becas lo está haciendo muy difícil. Esto tiene mucha amiga, así que nos vamos a ir a publicidad porque enseguida ahondamos en esta cuestión. Hasta ahora, gracias. Una nueva tienda Bring. Bring es la franquicia número 1 en Europa en la venta especializada de cartuchos y tóner para impresoras. Con nuestros cartuchos Long Life, imprimes el doble. Me lo llevo. Con los cartuchos Bring, además, te ahorrarás hasta un 60%. Un espectáculo. Tu tienda Prink en Valladolid, en Plaza San Juan número 14 y en Paseo Arco de Ladrillo número 33. Bueno, pues aquí seguimos con Mario Bedera, que es diputado por Valladolid, está en el Congreso de los Diputados representando a la provincia, es el entrevistado de esta noche. Le acabamos de lanzar una pregunta, pero hay muchas cuestiones en las que andar y para eso ya saben que nos acompañan periodistas de otros medios de comunicación de nuestro grupo. Rome, Diario de Valladolid, El Mundo, ¿qué más preguntas tenemos para Mario Bedera? ¿Cómo enfocaríamos la actualidad? Pues antes de hablar de las becas y del mundo universitario y de la LOMCE, a mí me gustaría saber por qué en este país es prácticamente imposible que se consensúe una ley de educación. Bueno, no es mala pregunta. Fíjese que yo era secretario de Estado con el ministro Gabilondo y estuve 5 meses reunido con el Partido Popular y le puedo asegurar que el último día que terminamos, estuvimos desde noviembre hasta el mes de casi de abril, y el último día, cuando terminamos nuestros trabajos, plantamos unas líneas rojas, lógicamente, suyas y nuestras, pensamos que habíamos hecho un buen trabajo y que teníamos un acuerdo. Solo que las urgencias electorales del Partido Popular lo hicieron imposible, pero nos fuimos todos a comer pensando seriamente que teníamos un acuerdo. Yo creo que ha sido la vez que más cerca hemos estado y me hace ser un poco escéptico. A la pregunta concreta, ¿por qué? Pues yo creo que somos todavía un poco bisoños en esto de la democracia y es muy difícil pensar en este corto recorrido, comparado con otros países, que 2 partidos puedan llegar a acuerdos, izquierda y derecha puedan llegar a acuerdos en temas fundamentales. Yo creo que si en vez de 30 años tuviéramos 70 años de democracia, estoy convencido que habríamos alcanzado algún acuerdo, no solamente en educación, sino en más temas. Pero entonces él me da culpa del mismo modo que puede responsabilizar al PP, porque con los gobiernos socialistas también fue imposible, no solo con esta última ley, sino con las anteriores. Bueno, yo a eso me remito a los hechos. Las leyes socialistas, las 2 grandes leyes socialistas, la LOCSE y la LOE, salieron con todos los votos, es decir, solo votó en contra del Partido Popular. La última ley solo votó a favor el Partido Popular. Nosotros traíamos otra idea de la ley de educación. Solo que cuando salió de Moncloa llegó al Parlamento y en el Parlamento tuvimos que sentarnos a consensuar. Y, en fin, tuvimos que, si me permite la expresión, comernos algún sapo que no queríamos, porque pensábamos que tenía que ser lo más consensuada posible.
Y de hecho, LOCSE y LOE, como digo, no tuvieron más votos en contra que los del Partido Popular. Por lo tanto, algunos hacemos leyes de país y otros hacen leyes de partido. Decía que la última ley socialista fue la que estuvo más cerca del consenso. La LOMCE es la que habría estado, o la que estaría más lejos de ese consenso de los grandes partidos, o de todos los partidos con representación en el Parlamento. Sin ninguna duda, pero más lejos incluso que la ley, que de la non nata ley de Pilar del Castillo en la etapa de Aznar. Esta ley ha tenido más rechazo, mucho más rechazo que aquella, porque esta ley ha tenido el rechazo no ya de toda la oposición en bloque, es la única ley de toda la legislatura que ha tenido enmiendas de totalidad de absolutamente todos los grupos políticos, todos, sino que hay rechazo por parte del Partido Popular también. Hay rechazo de las comunidades autónomas del Partido Popular, porque no se consensuó con la oposición, pero es que tampoco se pusieron de acuerdo con sus propias comunidades autónomas. Estamos viendo las tiranteces que hay con Castilla y León, sin ir más lejos. Y tampoco se ha consensuado con los propios expertos en educación del Partido Popular. Fíjese que 5 días antes de aprobarse definitivamente la ley, un miembro muy destacado, con el que yo evidentemente no comparto ideológicamente sus posiciones, pero al que tengo un gran respeto, porque es un hombre que sabe mucho de educación, hace 5 días antes publicó precisamente en El Mundo una carta pidiendo encarecidamente, decía, al Ministerio que no cometieran el error, en fin, y contaba el tema de la filosofía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente ha sido una ley en contra de toda la comunidad educativa, sino que no ha tenido ningún apoyo, ni siquiera de los que sabían de educación del propio Partido Popular. Es un problema más de ideología, es más el peso ideológico de la ley, las consecuencias prácticas, sí, la dificultad de aplicación por falta de dinero. Yo creo que el problema es más complejo. Primero, quien la tiene que poner en marcha es un equipo ministerial donde de los 5 altos cargos del Ministerio, solamente uno procede del ámbito educativo. Ni el ministro, ni la secretaria de Estado, ni el subsecretario, ni uno de los 2 directores generales son del ámbito educativo. Segundo, un ministro que voy a contarles, ha entrado atravesado desde el primer momento y no tiene mano izquierda, no tiene habilidades sociales. Tercero, un ministro que tampoco, por no ser del partido afiliado al Partido Popular, pues tampoco ha tenido determinados apoyos orgánicos. Yo no sé si descubro algo diciendo aquí, no lo he contado nunca, que la primera vez que yo me vi con él, que me llamó para conocerme, mes y medio, a mí me comentó que no iba a estar tan loco como para hacer una nueva ley y, en fin, dedicarse a deshacer a destejer lo que se había tejido. ¿Qué ocurrió? Pues que según fue avanzando, él vino a poner encima de la mesa unos cambios que le habían pedido. Yo creo que a veces yo le he dicho, mira, no creo que seas un ministro, eres un contratado por obra o servicio, que vienes a hacer un trabajo, que sacar esta ley. Y ahí yo creo que esa falta de enganche seguramente orgánico en el Partido Popular ha hecho que el ministro Wert se le haya ido llevando de calle los 2 sectores más radicales del Partido Popular, un ala ultraliberal que ve la educación como una mercancía y un ala ultraconservadora, y hemos ido derivando de los 4 o 5 borradores que ha habido de la LOMCE, cada uno ha ido haciendo bueno al anterior, es decir, ha ido empeorando con el trámite parlamentario. Entonces yo creo que hay un momento en el que al ministro se le ha ido de las manos completamente, y para callar yo creo que las tensiones dentro de su propio partido, pues hemos acabado haciendo una ley ideológicamente que nos devuelve a los años 80, pero ojo, una mala ley desde el punto de vista de técnica jurídica. Es un dislate jurídico, créanme, no hay más que hablar con los expertos, con los pedagogos. Es una ley difícilmente aplicable por los conceptos que ha elaborado y por los 2 reales decretos que ahora ya conocemos que la desarrollan. Tiene importantes defectos técnicos y además el último eslabón al que usted hacía referencia, además se ha hecho en un momento en el que no hay dinero. O sea, uno, en fin, cuando hace reformas todo el mundo piensa que para sacarlas adelante hay que poner recursos. La LOE, la ley nuestra, tuvo 6.000 millones en 5 años. Esta ley ha tenido unos recortes de 5.000 millones.
es muy difícil sacar adelante eso cuando además el peso se traslada a las comunidades autónomas, que oiga, usted decide y yo tengo que pagar esta fiesta, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Pero cuando habla usted, disculpe un segundo, cuando habla usted de cuestiones técnicas que no funcionan bien, para que los padres, las familias entiendan qué tiene de malo esta ley, ¿cómo la explicaría? Por ejemplo, aparte de lo ideológico, yo creo que esta ley, nosotros somos ahora mismo, junto con Finlandia, el país más equitativo de toda la OCDE, no de la Unión Europea, de toda la OCDE. Eso significa que entre los 6 y los 16 años, que es el periodo obligatorio, los chicos que vienen con problemas de su casa, que no han visto un libro en su casa, que tienen graves carencias socioeconómicas, pero sobre todo culturales, ese gaj, esa diferencia con la media de los chicos de su edad se va corrigiendo hasta que llega a los 16 años. Eso es un sistema equitativo como el nuestro. Ahora mismo se diseñan una serie de itinerarios y de caminos que van a hacer que en vez de acompañar a los que tienen dificultades se les va a desviar, a desaguar y se les va a sacar del sistema educativo. Esa es la parte ideológica. Pero luego hay una parte técnica, por ejemplo, tal como está diseñada la ley, un alumno que termine el cuarto de la ESO, que termine la etapa obligatoria, podría pasar perfectamente sin haber dado filosofía, sin haber dado música, sin haber dado tecnología. Esto es impensable en un mundo como el actual, porque está muy mal diseñada, tal como está. Porque se han quitado, antes eran de oferta obligatoria por los centros, ahora si un muchacho, una chica, cae en un centro en el que no la ofertan, podría terminar cuarto de la ESO, por ejemplo, sin haber visto la historia de la filosofía. Esta era la queja de este compañero del Partido Popular, en fin, Eugenio Nassarre, que fue secretario general de Educación, y que decía que qué pasa con, en fin, cómo puede un chico no haber estudiado los pilares que forman nuestra cultura, el que está al final todo compendiado en esto que llamamos la historia de la filosofía. Esto no lo pueden ver. Eso es un ejemplo, hay más, claro. Después de 30 años de democracia en España hemos tenido, no sé si 6 o 7 leyes educativas, no sé exactamente el número, que tiene que pasar para que en España se pongan de acuerdo los grupos políticos para sacar adelante una ley educativa que sea duradera, porque lo que está claro es que parece que con cada gobierno diferente se cambia la ley, y la ley, como decía antes Reme, se acaba convirtiendo casi en un instrumento político más que en una ley educativa, que es lo que tiene que ser, sí. Algo que sea duradero. Y ya no hablamos luego de los cambios de libros y de lo que todo eso supone también de gasto para los padres. Bueno, por acotar un poco la cuestión, pueden ser 6 o 7 o 8 leyes educativas. Vamos a ver, realmente en el ámbito universitario ha habido solamente 2 leyes educativas, la ley de reforma universitaria y la LOU, luego reformada a su vez. Y en el ámbito no universitario ha estado la LOCSE y la LOE, o sea que tampoco hay tanto. Lo que pasa es que es verdad que en la etapa de la UCD, bueno, cuando había que montar todo un sistema educativo que no existía, se pusieron los pilares y las bases de todo esto y algunas leyes más, la LODE, etcétera, pero para que nos entienda la gente, leyes donde se cambia el currículo, ahora se estudia A y después se estudia B, ha habido solamente 2 en el ámbito universitario y 2 en el ámbito no universitario. Respondiendo a su pregunta, a ver, el tema educativo es un tema muy ideológico, se presta, mire, lo van a entender enseguida. Cuando se llegó al pacto constitucional, todo el mundo piensa que ese famoso pacto constitucional tuvo muchísimo recorrido y se discutieron cosas muy profundas que tienen que ver con las comunidades autónomas, con el ejército entonces, que era ¿verdad? Tenía mucho peso en la... Bueno, eso es cierto, pero lo que más tiempo llevó, lo que más conflicto causó fue el tema de la educación. El artículo 27, que es donde se concentra el equilibrio entre lo que proponían los partidos de izquierdas, que era el derecho a la educación, y lo que proponían los partidos conservadores, que era la libertad de enseñanza, ese equilibrio costó muchísimo tiempo. La única vez que se han levantado los negociadores constitucionales, los padres de la Constitución, se han levantado y rompieron, luego para volver evidentemente, fue por el tema educativo. El tema educativo es un tema muy sensible en España. Entonces, ¿qué hace falta? Su pregunta, pues yo, como he tenido la suerte de estar con un ministro como Gabilondo, yo diría que un ministro como Gabilondo y alguien enfrente que tuviera la sensibilidad parecida a la de Gabilondo.
Tenemos que copiar de otros países. Creo que es Finlandia el que lleva no sé cuántas décadas con la misma ley educativa y luego en los informes PISA están a la cabeza. Bueno, Finlandia, en fin, habría que decir muchas cosas. Finlandia es un país con muy poquitos habitantes, creo que son 4 millones de habitantes, que tiene un 3% solo de inmigración, y es un país donde para ellos la educación es como para nosotros la medicina. Es decir, nosotros exigimos para ser médicos, para entrar en la carrera de medicina, hay que sacar unas medias altísimas de 8 y pico sobre 10. En Finlandia esa es la nota que piden para entrar para hacer magisterio. Por lo tanto, tienen muy asumido que tienen que tener muy buenos profesores para tener luego muy buenos alumnos. Castilla y León también está en cabeza en los informes PISA. ¿A qué cree que se debe? ¿Perdón? Castilla y León en los informes PISA también está en cabeza. Está muy bien, sí, yo creo que... ¿A qué lo atribuye? Tenemos que estar muy contentos de estar en una comunidad autónoma donde la educación va muy bien. De todas las maneras, primero, el informe PISA no es el oráculo de Delfos. El informe PISA lo hacen economistas. El informe PISA no lo hacen educadores, ni profesores, ni se cuenta con... Lo hacen economistas. Está bien. Yo no tengo nada contra los economistas, pero que sepamos todos de qué ámbito viene. Y luego, en el tema del abandono escolar, que es donde estamos hablando, de dónde estamos, y, en fin, comparativamente con el resto de países de la OCDE, el mapa de España es más o menos, a mí me gusta decir que es como el mapa del olivo. Es decir, hay un norte y hay un sur. Hay un norte que está muy bien, que sale muy bien, que da muy bien en educación, y hay un sur que da muy mal. Porque tiene que ver muchísimo con los temas socioeconómicos y culturales ancestrales. Nuestro país es un país que viene de las cavernas educativas. Nuestro país, para que nos hagamos una idea, el año 78, que es cuando se publica la Constitución, tenía un 25% de analfabetismo funcional. Y el año 2010 tiene un 40% de universitarios. Por lo tanto, también lo reconoce la OCDE, somos junto a Corea del Sur el país que ha tenido en menor tiempo una mejora tan importante. Venimos del subsuelo en materia educativa. Entonces, eso se explicita, se ve mucho más en las zonas, en las regiones, en las comunidades autónomas más deprimidas históricamente. No es casualidad que Andalucía, que Extremadura, que Castilla-La Mancha tengan peores niveles. Es verdad que luego hay un porcentaje de mejora que ya depende de las políticas concretas de cada comunidad autónoma, pero no nos engañemos, hay un corte entre el norte y el sur. ¿Dónde digamos, esta teoría, por llamarla de alguna forma, dónde quiebra? Quiebra en dos comunidades, que es Baleares y Valencia, por algo muy rápido de entender: la burbuja inmobiliaria y el tema del turismo. Baleares y Valencia tenían un alto índice, en fin, dentro del PIB nacional estaban muy bien posicionadas, y sin embargo arrastran una alta tasa de abandono educativo. Tiene que ver con que los chicos en esas dos comunidades durante 10 o 15 años cumplían los 16 años un 11 de marzo y es que se marchaban del colegio, es que no esperaban a más, porque iban a ganar el andamio, iban a ganar al mundo del turismo 2.000 euros, y el que se quedaba encima era un poco tonto porque tenía que seguir estudiando, ¿no? ¿Qué ocurría? Que pasado el boom y pinchada la burbuja inmobiliaria, esos chicos, que son unos cuantos cientos de miles, estamos hablando del orden de 400, de 500.000 chicos en toda España, no solamente en estas dos comunidades, resulta que ahora mismo están en el paro y además no tienen ninguna cualificación. Y es muy complicado que se cualifiquen ya con 30 y tantos años. Va a haber que hacer toda una programación especial para ellos. Entonces, resumiendo, España tiene os dicho de otra manera, nuestra historia socioeconómica y cultural marca muchísimo el progreso de nuestra educación. En nuestro país, para dar las últimas cifras, que son de hace apenas 15 o 20 días, hay comunidades como el País Vasco, que tiene un 8,8% de abandono escolar, y otras que tienen, por ejemplo, Valencia, que bueno, Valencia ahora ha subido bastante, Baleares, que están rondando el 30%.
Claro, nuestra media está en el 23,5, muy lejos de la media europea, que está en el 12 y pico, pero es que dentro del mismo país hay mundos muy distintos, en el norte y en el sur. Uno de los argumentos del ministro Wert sobre la ley sobre la LOMCE es precisamente que quiere combatir el abandono escolar. Claro, pues eso es lo que le hemos dicho en el Congreso todos los grupos. Explíqueme usted por qué es necesaria la ley para bajar el abandono, si con la misma ley funcionando antes hay una comunidad que está prácticamente como Canadá, como Finlandia, muy por debajo de la media que se han puesto los países europeos, han decidido que en el 2020 hay que bajar del 10%, está en el 12 y pico. Bueno, es que el País Vasco está en el 8,8 y es la misma ley, la ha funcionado en esa comunidad, la misma ley que ha funcionado en Andalucía, en Extremadura o en Baleares. Por lo tanto, no es la ley lo que hace que el abandono suba o baje. Eso es un tema que se cae por sus propios... Es decir, es uno de los argumentos desdichados del ministro Wert, que yo creo que todos lo hemos puesto encima de la mesa y que tiene difícil refutación, por otra parte, porque es evidente que con la misma ley estamos yendo a caminos distintos. Yo no digo que nuestra educación no sea mejorable, por supuesto. Mire, le voy a decir algo. En 2 años de comparecencias del ministro y de su secretaria de Estado, nunca hemos oído en el Congreso de los Diputados una buena palabra sobre la educación. Solamente la hemos oído del secretario general de Universidades, que es un señor que viene del ámbito universitario, es un catedrático de bioquímica, que ha comparecido y ha venido diciendo: la Universidad Española es una buena universidad, tenemos buenos grupos de investigación, es verdad que no en todos los sitios, tenemos que mejorar, hay que cambiar, hay que... De acuerdo, pero partamos de un diagnóstico. Cuando se empieza diciendo que esto es un desastre, que todo va fatal para justificar una ley, pues vemos todo lo que viene detrás. Aquel día, no digo que nos echáramos a llorar, pero de verdad fue conmovedor ver a alguien del Ministerio hablando bien de la educación. Señor Bredera, un profesor de universidad, alguien que ha sido secretario de Estado de Educación, ¿cómo vive haber sido finalmente más activo desde las mareas verdes? Esto a lo mejor significa que no están tan desunidas política y sociedad. Bueno, a ver, la legitimidad que dan las urnas hace que los partidos tomen decisiones en base, lógicamente, a unos números, a una aritmética parlamentaria. Esa aritmética hace que el Partido Popular, con 185 diputados, pueda hacer y deshacer lo que quiera, prácticamente. Pero hay temas que tradicionalmente, que históricamente se han pactado, se han acordado, por lo menos se han intentado acercar posiciones. Cuando esto no es posible, cuando además, como decía hace un momento, para justificar una norma, una ley injustificable, se carga las tintas y a los profesores se les llama vagos y por eso se les sube el número de horas, porque, bueno, se les llama vagos textualmente, se dice hay que subir porque ustedes tienen muchas vacaciones, y, en fin. Cuando a los estudiantes que protestan se les insulta, y cuando a los padres que también interesados por el, en fin, por el devenir de los estudios de sus hijos también se les falta, y se le dice pues las cosas gruesas que se les ha dicho del Ministerio, lógicamente hace que inconscientemente se acabe formando una unidad como nunca se ha formado, con los profesores, con los alumnos, con todos los sindicatos de educación. Y mire que hay sindicatos en educación desde la izquierda hasta la muy derecha. Todos se han puesto de acuerdo porque esta ley era una mala ley para la educación pública, sobre todo. Entonces, claro, la marea verde al final es el resultado de un producto de intransigencia, de la intransigencia en este caso, no es otra cosa. Yo sé que dependiendo quién gobierne, pues vamos al Constitucional o vamos, en fin, a la calle unos y otros. Yo diría que hay una diferencia importante. Nosotros hacemos, o vamos al Constitucional, como hemos ido hace poco, el viernes pasado, o vamos a manifestaciones porque queremos ampliar derechos. Cuando está ocurriendo esto por parte del Partido Popular, el Partido Popular sale a la calle y va al Constitucional para recortar derechos. El ámbito de la educación es en el que yo me muevo, en el que sé algo, pero está pasando lo mismo en otros ámbitos, como la ley de seguridad, como el aborto, etcétera, etcétera.
Sí, no, perdona, por continuar con el tema de educación, hablábamos antes del caso de Finlandia, que había que sacar un 8 y pico en lo que sería nuestra selectividad para poder ser profesor. Desde Castilla y León, precisamente, el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha propuesto algo similar. Para avanzar en los malos datos de abandono escolar y para mejorar la educación, él ha propuesto que en la carrera de educación, es decir, lo que antes sería magisterio, que se haga una especie de MIR, similar al de los médicos, para que salgan mejor formados. No sé si conoce la iniciativa y qué le parece, si por ahí podría pasar un poco la solución a la situación educativa española. Estoy completamente de acuerdo. Fíjese, estoy de acuerdo que la llevamos en nuestro programa electoral último. En nuestro programa electoral llevábamos esa medida, pero me encanta oírla en otros grupos. Mañana miércoles hay una sesión de la Comisión de Educación donde otro grupo distinto, que no es ni el PP ni el Partido Socialista, también hace un planteamiento de esta naturaleza. Yo creo que en eso vamos a llegar a acuerdos. A ver, yo no sé lo que va a pasar en la próxima crisis de gobierno, que parece que todo el mundo apunta que va a haber, pero está claro que si yo fuera Mariano Rajoy, lo que haría sería cambiar a este ministro y poner a alguien con habilidades sociales que intente al menos llegar a los acuerdos básicos en los que estaríamos todos de acuerdo. Yo creo que en esto estaríamos todos más o menos de acuerdo. El problema es que tal como estamos y con estos 2 años y pico de esta vorágine educativa y de esta especie, no sé cómo denominarlo, pero en fin, de esta actuación a la contra constante, este ministro está muy tocado para hacer ningún acuerdo. Pero este sería un campo donde estoy convencido que llegaríamos a acuerdo. Yo con el consejero he hablado en varias ocasiones. Yo diría que tengo, en fin, una cierta amistad con él, que no me importa al revés explicar o decirlo en público. Me parece una persona sensata, y yo creo que tan sensata como que el ministro le tiene puesta la cruz por algunas declaraciones. Yo creo que tenemos campo para llegar a algunos acuerdos. Lo de la ley vamos a dejarlo a un lado. Es una ley que nos hemos comprometido los grupos parlamentarios a derogar. Esta ley no va a durar, ya lo digo, no va a durar. Mejor que las editoriales no se pongan a hacer libros, porque los libros no van a valer para nada. Esta ley no va a durar. Es la primera vez en nuestra democracia que se llega a un acuerdo con una mayoría absoluta de un gobierno en que se va a derogar la ley, pero sí que es verdad que hay otros campos que tienen que ver con el acceso, esto que se hablaba en fin, del profesorado, ¿no? de cómo se accede, cómo se lleva a cabo la carrera docente y cómo se llega a la jubilación, el estatuto del docente, que cumple acogería estas 3 cuestiones, donde tenemos mucho que discutir y donde podríamos estar perfectamente de acuerdo. Si no hay nadie que no esté de acuerdo en mejorar nuestra educación, si no hay nadie que no esté de acuerdo en que si no mejoramos nuestro profesorado no iremos a una mejor educación, en eso estamos de acuerdo. Lo que no se puede empezar es poniendo a parir, perdón por la expresión, al profesorado y luego querer acercarse para que te apoyen. Oiga, no, mire usted, vamos a contar las cosas como son. ¿Hay que mejorar el acceso? Por supuesto. Yo creo que además hay que ser más exigentes. Pues seguramente, si queremos tener buenos alumnos, habrá que tener buenos profesores. ¿Los que tenemos ahora son malos? No. Pero han tenido que aprender prácticamente a golpes ellos solos. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Es que tenemos muy buenos alumnos. Esa idea de que siempre cualquier tiempo pasado fue mejor no es cierta, porque entonces hubiéramos ido a la caverna en vez de a la luna. Es decir, cada vez nuestros alumnos saben más. Es que nos saben, echan falta de ortografía. Sí, pero las echan en 3 idiomas. Y antes éramos incapaces de pasar del castellano, y ahora tienen unas habilidades de otro tipo que nosotros desconocíamos. Cada vez está mejor preparada nuestros alumnos. Bueno, pues preparemos mejor también a la nueva, a los nuevos profesores que van a preparar a su vez mejor a esos alumnos, en temas de lenguas, en temas de pedagogía, en todos los distintos campos. Y yo creo que ahí sí que hay campo de sobra para ponernos de acuerdo, sin duda. Y con los recortes que se han producido, los recortes de becas, las tasas universitarias más elevadas, ¿estamos volviendo a una universidad más elitista? Sin duda. Esta es una de las cosas que van a tener un arreglo muy difícil, como dure mucho este tipo de educación del Partido Popular, porque claro,
Para hacernos una idea, entre el último presupuesto que hizo el Partido Socialista y el último presupuesto que ha hecho el Partido Popular, en 2 años, para entendernos, se ha recortado 1 de cada 3 euros. Bueno, esto es una cosa bastante dura. Pero luego en las comunidades autónomas hubo un Real Decreto Ley de abril del año 2012 que dio otra vuelta de tuerca enorme a las arcas de las consejerías de educación. Entonces, el cómputo global son 5.200 millones menos. Yo entiendo al ministro cuando dice tenemos que hacer más con menos, tenemos que ser más eficaces, de acuerdo. Pero una cosa es hacer más con menos y otra es quitar del sistema educativo 5.200 millones. Y lo que no ha hecho ningún país, porque ha habido países que han subido las tasas, yo no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en Gran Bretaña se han subido las tasas, pero en paralelo se han subido las becas. O sea, lo que no ha ocurrido nunca es una subida desorbitada, inaceptable además, de tasas con una bajada de becas. Eso no había ocurrido nunca. Y claro, cuando te niega la mayor que no se han bajado las becas, pues nada más hay que ir a ver y preguntar. A nuestro alrededor tenemos... El sistema universitario está muy tocado. Los rectores son gente muy sensata, que acostumbran cuando salen de las salas a apagar la luz. Quiero decir, tienen en su ADN, yo he estado en un equipo rectoral, tienen en su ADN la austeridad, ¿sabes? Que para poder dotar, para poder inyectar, para poder insuflar recursos en los grupos de investigación, que son los que nos van a permitir seguir para adelante, hay que recortar de otros sitios, hay que ajustarse, hay que apretarse el cinturón. Pero claro, cuando la universidad tiene prácticamente que cerrar en periodos vacacionales para no consumir ni luz ni calefacción, es que estamos muy mal, ¿eh? Y eso está pasando, ¿eh? Un modo razonable de ajustarse el cinturón es el mapa de titulaciones, es racionalizar la oferta de titulaciones de grado en las universidades. Bueno, pues yo no sería escéptico sobre el asunto. Yo me sentaría a hablar una cuestión de estas. Lo que pasa es que tenemos todos la mosca echada a la oreja, porque cada vez que hablas de racionalizar, en los tiempos que corren, racionalizar sabemos lo que significa. Si fuera realmente sentarse para decir, a ver, podemos permitirnos en nuestra comunidad autónoma, por no irnos más lejos, multiplicar cada provincia, que en cada provincia haya una facultad de Derecho, haya una facultad... Pues no lo sé, yo sería capaz de sentarme. Lo digo de otra manera. Cuando yo era vicerrector, hicimos un cálculo en temas de educación precisamente, y vimos que salía mucho más barato enviar seguramente a los chicos, a las chicas, a otra ciudad, con todos los gastos pagados, con una beca en el Hostal San Marcos, por irnos a un sitio que conocemos todos. Una beca en Hostal San Marcos es una forma de hablar, evidentemente los alumnos no van a Hostal San Marcos, pero salía más barato eso que mantener alguna titulación con muy poquitos alumnos. Ahora, después de decir eso, que yo sé que me voy a meter en un problema por lo que estoy diciendo, inmediatamente hay que garantizar absolutamente que cualquier chico que quiera estudiar X especialidad y que no la haya en Valladolid, por ejemplo, que es donde estamos, porque estamos racionalizando, hay que garantizar una beca para que se vaya a León o para que se vaya a Burgos, o el de Burgos que venga a Valladolid. Lo que no podemos es decir que racionalizamos para hacer esto más sensato y al final que haya alumnos y alumnas que se queden sin hacer aquello que quieren, teniendo capacidad para ello, porque los recursos son escasos y por lo tanto hay que distribuirles mejor y por lo tanto a ellos no les toca. Ese es el problema. Y la palabra racionalización, reconózcame que es casi como la del político, tiene muy mala prensa últimamente. Ya que estamos con las enseñanzas superiores, visto lo visto, con la LOMCE, ¿cómo se imagina usted que va a ser toda la tramitación de la reforma universitaria que BERT quiere ya tener preparada este año? Usted tiene conversaciones con el rector de la Universidad de Valladolid, que podría también, por otro lado, cambiar este año, pero bueno, no se sabe. ¿Hay relación entre ustedes? ¿Han hablado de esto? ¿Cómo lo afrontan? Sí, yo he ido con nuestro secretario general autonómico, con Julio Villarrubia, y hemos estado hablando con el rector de Valladolid, igual que hemos hecho con el rector de Burgos, con el de Salamanca. Tenemos contactos regulares con todas las instituciones. Además, a nivel estatal, bueno, pues yo estuve hace muy pocas fechas también con Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede de la CRUE, de la Conferencia de Rectores en Madrid, que por cierto está apenas a 30 metros del
del Congreso de los Diputados, está ahí en la misma plaza de las Cortes. Y digo, nuestro rector es el vicepresidente también de la Conferencia de Rectores y hemos estado, y los problemas son muy parecidos. Cuando antes hablaba yo de la universidad, estaba hablando por boca de los propios rectores. El tema está muy mal. Ahora, también le digo una cosa, no va a haber reforma universitaria. En esta legislatura no va a haber reforma universitaria. Salvo... No hay tiempo, bueno, ¿no? No hay tiempo. No es que no haya tiempo, es que, a ver, después de la que se ha montado ya con la LOMCE, con la ley Wert, no le creo tan insensato al presidente del gobierno para acabar de abrir el avispero y, claro, con el mismo ministro. Otra cosa es que haya otro ministro. Si viene otro ministro, el PP va a intentar poner el marcador a cero y decir, bueno, venga, pelillos a la mar, esta ley, en fin, ha sido lo que ha sido. Bueno, sobre todo en el último bienio ya cuando apuntamos a las elecciones. No creo que el PP sea tan insensato de lanzarse una reforma universitaria paralela a la que hemos tenido para el ámbito no universitario. Otra cosa es que haya cuestiones puntuales que se puedan tocar, que se puedan incluso consensuar. Es que tenemos que arreglar algunas cosas de la universidad, empezando por la financiación. Por ejemplo, nadie sabe en la universidad cómo se cuenta, cuando se dice, bueno, es que el gasto por alumno es... No es verdad, o sea, son parámetros que se dan, pero no hay un estudio verdaderamente profesional, no quiero decir profesional, verdaderamente científico de cuál es el gasto por alumno en el conjunto de las universidades españolas. O sea, es decir, nos tenemos que empezar a poner de acuerdo primero por el instrumento. ¿Cómo medimos eso? No se sabe cómo se mide ahora mismo. Pero sí que es verdad que el tema de la financiación es un tema grave. Fíjese, cada euro que este país, ya no digo el universitario que tiene la suerte de estudiar y que por lo tanto tiene una gran beca de todo el país, porque lo que cuesta, a pesar de la subida que se ha dado a las matrículas, hay una parte que todavía, está subvencionada, ¿no? Una parte importante todavía. Pero, a ver, nosotros como país, cada euro que metemos en el sistema universitario tiene un retorno de 4 euros. Es decir, es que apostar e invertir en educación no solo es socialmente conveniente, es que económicamente es muy ventajoso. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de crisis, es que precisamente apostar por la educación en tiempos de crisis es inteligente, y no apostar es todo lo contrario. A mí me gustaría pasar a la política más de partidos, y en concreto del suyo ahora mismo. Sí. Quería saber si es partidario de las primarias abiertas en Castilla y León y cuándo cree que tendrían que destaparse los candidatos. Bueno, empiezo por lo último. Yo creo que con un proceso electoral abierto para las elecciones europeas sería mezclar cuestiones, hacerlo antes de las europeas, pero a partir de ese momento yo creo que en cualquier momento se podría abrir la espita, ¿no? para funcionar por ese camino. Y si soy partidario, pues yo para la presidencia del gobierno me parece un paso arriesgado el que hemos dado como partido, pero necesario. Yo creo que a nosotros nos gusta decir que somos el partido que más nos parecemos a España, y si es así tenemos que dar entrada a esa sociología que contamos, la tenemos que hacer realidad, y creo que este es un buen paso. Es arriesgado, pero estamos convencidos que dentro de unos años nos van a seguir otros partidos. Para Castilla y León, pues yo no lo veo tan... Esto funciona cuando estamos hablando de grandes cifras. En ámbitos más reducidos yo tengo mis dudas. No es que esté en contra, pero tengo mis dudas que en estos ámbitos más reducidos funcione. Esto funciona cuando estamos en la teoría de los grandes números, ¿no? Cuando la posibilidad de participación es muy grande y las posibles desviaciones que pueda tener este sistema se corrigen unas con otras. Pero en Castilla y León yo la veo complicada. ¿Su candidato es Julio Villarrubia? Mi candidato dependerá de quiénes se presenten. Julio Villarrubia todavía no ha dicho que se presente. Yo de Julio Villarrubia lo único que conozco, porque he trabajado con él, no solamente en el Congreso, estoy en la Comisión de Justicia, que es en la que él es portavoz, le he visto trabajar aquí, y me parece que es una persona muy pegada al territorio, una persona que empatiza mucho, que llega mucho, una persona que habla de los problemas de los ciudadanos, y una persona que desde que yo
estoy con él aquí en Castilla y León, porque coincidimos, hay cosas de educación, me llaman, pues a mí me gusta cómo trabaja. Ahora se tiene que presentar él y se tiene que presentar algún otro más para poder elegir entre dos al menos. ¿Óscar López entonces no empatiza, no llega a la gente como Julio Villarrubia? Óscar López seguro que empatiza, tiene bastante papeleta tiene con la que tiene como secretario de organización. A mí no me gustaría estar en su pellejo. Ese es el cargo más difícil y más duro de un... El cargo más duro, con seguridad, más que el del secretario general, es el de secretario de organización, porque estás ahí, te llega todo, pero no tienes la última capacidad de decisión. Está, yo creo que ahora mismo en otra responsabilidad, y cuando viene aquí y actúa en las Cortes, pues yo me siento representado también. Lo que pasa es que no tengo tanto contacto como he tenido con Julio Villarrubia, claro. Decía antes, hablando de las primarias, que cree que en territorios pequeños no funcionan. El PSOE ha celebrado hace unos días primarias en la Comunidad Valenciana, donde hay unos 15.000 afiliados y han votado 50.000 personas. O sea, 50.000 simpatizantes. Sí. Es un territorio pequeño comparado con lo que es la nación, y ahí se ha demostrado que las primarias funcionan. ¿Por qué en la Comunidad Valenciana sí, en Castilla y León no? No, yo no digo que no puedan. Yo digo que tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que pueda funcionar igual de bien que en el contexto nacional. Pero si no prueban, a lo mejor... Sí, bueno, pues, a ver, estamos dando pasos. Acabamos de dar un primer paso que, si nos lo cuentan hace unos años, a los más viejos del lugar, me refiero a los de carné de más de 30 años, les habría supuesto seguramente alguna dificultad para entenderlo. Vamos dando pasos. Es posible que acabemos entrando también por ese camino para las primarias en las comunidades autónomas. A mí me resulta más difícil de encajar, pero es evidente que en Valencia Ximo Puig ha hecho una labor estupenda. Es verdad que también allí había más caldo de cultivo que aquí. Esta es una comunidad autónoma enormemente dispersa, muy grande. Bueno, es verdad que también se me puede decir, bueno, los medios ahora ya tecnológicos y tal. Yo simplemente planteo que tengo dudas, no es que esté en contra, tengo dudas. Pero es verdad que ha abierto el camino Valencia, ha ido muy bien, sí. Como dice que trabaja muy de cerca con Julio Villarrubia, ¿cuál es su opinión como secretario general del partido en la comunidad? Eso se lo tienen ustedes que preguntar a Julio Villarrubia, que sé que ha estado por aquí alguna vez y que seguramente volverá, pero no voy a hacerme yo... Todavía no soy el portavoz de Julio Villarrubia. En todo caso, ¿la bicefalia le parece que ha sido perjudicial para el partido en Castilla y León? La bicefalia lo que da es mucha cancha a los medios de comunicación, da mucha cancha, hay que... Está bien alimentada me tendrán ustedes que reconocer... Hasta a nivel provincial. Me tendrán ustedes, a todos los niveles, me tendrán que reconocer que si no fuera el Partido Socialista haciendo estas cosas, nosotros tenemos una... A ver, cuando analizamos cuál es nuestra historia, nosotros nunca hemos sido ni estalinistas, ni leninistas, no hemos tenido nunca gotas de eso. Unas gotitas ácratas siempre hemos tenido, y yo creo que cuando llegan estos momentos aflora un poco esta especie de comportamiento un poco de que cada uno tiene su propia opinión y tiene su... Las bifalias son difíciles de llevar, es verdad, son difíciles o dicho al revés, es mucho más fácil cuando no hay bicefalia. Las bicefalias obligan a acuerdos, nunca pueden estar los campos tan definidos como para distinguir blanco y negro, siempre hay zonas grises donde hay solapamientos y muchas veces, pues más que por un afán de dar codazos, es por aprovechar una oportunidad en un momento dado. Uno dice algunas cosas que a lo mejor corresponden al campo del otro, pero esto, bueno, en nuestro partido ha pasado ya varias veces, pero no lo veo especialmente... Con muy malos resultados. Con malos resultados, por eso digo que las bicefalias son complicadas de llevar, pero al final todos formamos parte de una misma familia, que es la familia socialista. Ya sabe usted lo que pasa, o sea, usted se puede llevar mal con su hermano, y hay codazos, pero que nadie toque a su hermano fuera de casa. Bueno, para nosotros pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa es la cosa. Entendemos que también, por su prudencia, reunirá y responderá a la pregunta de qué opinión le merece su sucesor como secretario en la provincia, Javier Izquierdo, sí. O, si quiere, qué le desearía
o si cree que puede repetir. No sé qué relación tienen entre ustedes para que... La relación normal. A ver, uno en el partido puede tener amigos o no. Cuando uno está en un partido no está solamente con los amigos, está con un montón de gente que tienen en común unas ideas. Yo tengo en común esas ideas y muchas ocasiones la forma de llevarla adelante que tiene mi sucesor. A ver, lo que pasa es que luego ponemos los acentos en cosas distintas, porque si no seríamos todos clones, y no somos clones, ya lo sabe usted que no somos clones, el Partido Socialista precisamente. Yo en los 4 años en los que estuve tenía 2 ambiciones. Una era ganar elecciones, porque si no estaría en una ONG. Yo estoy en un partido político intentando ganar elecciones, no por el hecho de ganarlas, sino porque me considero un instrumento de la sociedad para llevar adelante unas ideas. No lo conseguí en el sentido de que no alcanzamos la alcaldía de Valladolid, que es como el tesoro más codiciado, pero en mi etapa sí que es verdad que gobernamos el doble de pueblos, bueno, de habitantes, podríamos decir, que en la legislatura anterior. Y mi otra obsesión fue la unidad del partido. Yo sacrifiqué muchas cosas, muchas cuestiones políticas por razón de la unidad en esos 4 años. No di el paso adelante porque yo, para dar el paso y presentarme nuevamente a secretario general, dije que tenía que ser con un consenso como con el que llegué. En aquel momento no se daba, que es perfectamente legítimo, y yo di el paso atrás. Entonces mi sucesor, el secretario general, ha heredado de alguna forma esa decisión de que una parte del partido se enfrentara a otra, y ahí siempre quedan algunas heridas abiertas. Pero bueno, y luego para ser secretario general hay que tener la piel muy dura, porque después de secretario de organización a nivel federal, las secretarías generales, tanto provinciales como autonómicas, son muy duras de negociar en este partido. Pero bueno, yo creo que con el tiempo lo irá haciendo cada vez mejor, no lo está haciendo mal. Bien, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, diputado por Valladolid del PSOE, Mario Bedera. Muchas gracias por habernos acompañado en esta quinta esquina, en la 8 de Valladolid, con El Mundo y Castilla y León Radio. Pues muchísimas gracias a las 3. María Romero, Elena Rodríguez, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches.